Sí, en 18 días, en esta corta transición que tiene la República Argentina desde el punto de vista de su normativa electoral, va a haber nuevo presidente. Javier Milei, presidente electo, estará asumiendo. Y es oportuno entonces repasar cuál es la situación hoy de la República Argentina, de su economía, en este periodo al que le quedan unos días todavía, de Alberto Fernández presidente y Sergio Massa, candidato hasta el domingo, pero además ministro de Economía en funciones. Hizo algunos anuncios muy radicales en campaña. Exacto. Y ahora parece que las medidas no parecen tan radicales, ¿o cómo es? Las medidas de Javier Milei las vamos a repasar, los anuncios que en algunos casos son todavía un poco generales, pero sobre todo también mirar de qué manera nos impacta y hay algunos datos nuevos a propósito de esto. Para comenzar, vayamos mirando algunos indicadores socioeconómicos actuales de la República Argentina, las fotos del día de hoy de Argentina. El primer dato, que es duro, que es fuerte, la pobreza, 41%. Estos son datos al primer semestre de este año del INDEC, 41% de la población en total, esto es personas. 4 de cada 10 personas en Argentina por debajo de la línea de pobreza. La inflación anualizada a octubre, 142%. Y si tomamos los registros de los últimos meses y se proyectan hacia adelante, podrían estar mostrándonos incluso un 2023 bastante por encima de eso, 142. Si hay algo que empobrece, un impuesto intangible que está allí, es precisamente la inflación, ¿verdad? Un salario promedio, según algunos datos de distintas consultoras que estuve chequeando en la República Argentina, es de unos $400. Estamos hablando de un salario muy básico, ¿verdad?, en cuanto a ingresos. La tasa de empleos del 44.6%, para que tengan una idea, acá andamos con tasas del 57, 58%, llegamos hace unos años a tasas en el entorno del 60%, esto es bastante menos en cuanto a la cantidad de gente empleada, el empleo genuino que existe en el país. Y de ese 44.6%, casi la mitad, miren al renglón siguiente, es informal. 47.6%, es muy difícil en una economía poder sobrevivir así. Además, en esos 45 millones de argentinos que existen, hay 10 millones de beneficiarios de planes. Para esto tomé los datos de la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria y potenciar trabajo. Hay otros planes, pero sumando estos tres datos del último presupuesto, me dio 10 millones de personas. Es mucho, ¿verdad? Una población de 45 millones. De 45 millones, claro. Y después, bueno, los datos del tipo de cambio, que también influyen. Fíjense que el tipo de cambio oficial en los últimos 12 meses se fue para arriba 229% y el blue se disparó más, 344% en un año. Esto en cuanto a algunos indicadores socioeconómicos, pero hay otros indicadores económicos en la siguiente placa donde podemos observar algo más acerca de la República Argentina. Un Producto Interno Bruto que, de acuerdo con los últimos datos del segundo trimestre interanual, tiene una caída del 4.9%, la inversión cae, el consumo crece. En una economía donde la inflación galopa, lo que tenés lo consumís, no lo guardás porque va a valer mucho menos antes, ¿no? Y eso pasa de alguna manera y se está viendo en el consumo. Caen las exportaciones, una caída fuerte del agro, ahí está la sequía indudablemente, estamos hablando del segundo trimestre, la industria que también cae, la construcción que crece y ahí podemos ver también quizás el refugio del ladrillo en cuanto al interés de aquellos que dicen vuelco mis recursos para ese lado. Y un set más de indicadores ahora en la siguiente placa que tienen que ver más ya desde una mirada financiera en esta placa. El déficit público total está 5.4% por encima en términos reales del año pasado a esta misma fecha, un déficit de 2.9%. Es más bajo que el de Uruguay. La diferencia es que nosotros tenemos cómo financiarlo, Argentina no. El déficit primario, que es excluyendo los intereses de deuda, 1.6%, una deuda pública que es del 88% del Producto Interno Bruto, es muy fuerte. Después tenemos allí los datos de deuda de la Administración Central y la deuda a corto plazo, que son las LELIQ y todos esos instrumentos que se fueron generando de una manera perversa en la economía argentina en los últimos años. Los vencimientos de deuda para el año que viene, la estimación 2024, son 90.000 millones de dólares. O sea, esto no termina, esto sigue, ¿verdad? Es un tema que es bastante complicado. Y el último, corrijo allí un elemento, se repite vencimiento de deuda, pero en realidad lo último es las reservas netas que tiene el Banco Central. Es negativo, menos 11 millones de dólares. O sea, no tiene reservas hoy netas el Banco Central
para salir a responder ante cualquier necesidad que tiene día a día, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tenemos sobre la mesa. Pero con este cuadro de situación, ¿qué es lo que propone Javier Milei, el presidente electo? Hay algunas señales que pueden ser generales, ¿verdad? Pero ¿cómo se desarrollará la transición? ¿Cuál será su equipo económico? ¿Cuáles son las condiciones acordadas con Mauricio Macri? ¿Qué podrá hacer con minoría parlamentaria? Esas son algunas de las dudas que tenemos. Pero en ese contexto, algunos de los anuncios están acá. Apuntar, como escuchábamos más temprano en un informe de arranque del informativo, a una reducción del gasto público de 15%. ¿Eso cómo? Eliminando gastos superfluos, eliminando empleos, se habla de centenares de miles de empleos, un cierre de organismos públicos, ahí tenemos ministerios pero también otras instituciones, privatizar empresas y otros servicios del Estado y la restricción de obra pública. Obra pública, incluso aquella que ya está licitada, decía el presidente electo en las últimas horas, la vamos a parar, no tenemos con qué pagarla, no le destinaremos un peso más a eso y que la continúen los privados. No es tan sencillo una obra que ya está licitada y buscar los fondos de un día al otro que sustituyan a aquellos que supuestamente se iban a volcar por allí. Hay otras medidas también que quiero poner sobre la mesa y no sabemos todavía incluso cómo va a terminar esta historia. Claro. Por eso digo que son anuncios. Después hay otras medidas como cortar la emisión monetaria para terminar con ese rollo tan complicado que tiene Argentina, la eliminación de impuestos de baja recaudación, eso en parte se hizo aquí en la reforma del año 2007, una apertura comercial irrestricta, es una buena señal también, y después a mediano plazo, el plan de dolarización. Necesitan, decían en el entorno de Milei, unos 40.000 millones de dólares para salvar estas situaciones, para poder iniciar un plan de dolarización, que Argentina no los tiene. Terminar con las restricciones cambiarias, o sea, el cepo le va a llevar tiempo, por eso hablo de mediano plazo. Eliminar subsidios a la energía, desmontar eso también es un problema. Y después algunas reformas como la flexibilización laboral. Visto este camino sumamente complicado que tiene Argentina por delante, vale la pena observar los canales por los cuales nos está impactando más a nosotros. El comercio, los servicios, el turismo. Acá tenemos algunas cuestiones que podemos ir repasando. Fíjense ustedes, estos son datos de la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay que se divulgó en esta jornada, que corresponde al tercer trimestre del año. Es evolución de las ventas. En términos generales, una caída de 2.8%. Hay una profundización en la baja respecto a los trimestres anteriores, impulsada por algunos sectores en especial, y acá busqué sectores que tienen mucho que ver con todo lo que hablé antes. Un socio, un vecino que es muy barato y empobrecido, y donde nuestro consumo muchas veces se va para allí. Fíjense que es muy malo el dato de supermercados, con una caída casi del 4%, pero dentro de supermercados hay dos rubros que caen muy fuerte: cosméticos y perfumería, sí, 9%, y productos de informática, 7%. Empiecen a pensar en las vidrieras de la República Argentina, de Buenos Aires o donde sea. Minimercados, una caída cerca del 5%. Cuidado personal, otra vez, 7 trimestres consecutivos de caída. Ópticas, 5 trimestres seguidos de caída. Las agencias de viaje, las inmobiliarias, los hoteles. Todos sectores con caídas importantes en cuanto a lo que son sus ventas, comparándolo con periodos anteriores. Pero además de estos datos, la gran mayoría de los empresarios que han sido encuestados en dos variables que son muy importantes, como es proyectar empleo y también inversiones, son sumamente cautos. Optan la gran mayoría de ellos por la opción mantener. Y bueno, no deja de ser bueno, no hablan de reducir, pero sí la gran mayoría de mantener. No hay en la mayoría de estos sectores la posibilidad de ampliar inversiones y empleo, por lo menos por el momento. Pero la encuesta de la Cámara de Comercio y Servicios también hizo otras preguntas, indagando otros aspectos con los empresarios, en especial en relación con la actividad comercial y de servicios vinculada al turismo. Acá hay algunos puntos que rescaté. Casi 6 de cada 10 de las empresas señalan que la situación de precios relativos desfavorables está afectando el desarrollo de su negocio. 7 de cada 10 dicen que hay efectos negativos en la venta de bienes no durables, que son los más impactados. Más de 6 de cada 10 de las empresas dicen que lo que los afecta es menores niveles de venta por corrimiento del consumo y de turismo interno, que se va a la Argentina, y casi la mitad
prevé que se mantenga una situación similar a la temporada turística anterior mirando el próximo verano. Por último, otras dimensiones del impacto que quiero destacar con esta última placa, por favor. Cómo ha pegado por regiones y también por tamaño de empresa el impacto de Argentina. Fíjense bien ustedes, por zonas geográficas se mantiene la afectación en el litoral, es lógico, trimestre tras trimestre, cae casi 7% ahora respecto al trimestre anterior. Pero cayó fuerte la venta en el centro del país. Recordarán que en otras oportunidades hemos hablado que todo aquello que ingresa, sobre todo a través del litoral, por ejemplo, se va corriendo y lo vemos hoy en las ferias montevideanas, sí, ¿no? Claro. Bueno, y en buena parte del país. Ahí está la afectación. Fíjense que el rojo es de casi todos los sectores, o mejor dicho, de todas las zonas geográficas. Y el último cuadro, por tamaño de empresas. Acá hay otro dato que no es menor. La principal novedad es que se generalizó el impacto. En el trimestre anterior estaba centrado el impacto, el número negativo, en las empresas más pequeñas, micro y pequeñas. Fíjense las grandes ahora, casi 4% también de caída. En resumen, Argentina está en una situación muy comprometida. De lo que viene se sabe poco y hay algunas incertidumbres y nosotros debemos hacernos la idea que nos queda todavía para un rato largo con esta influencia negativa que hoy tiene Argentina, como decíamos, un país que seguirá siendo más barato, con las consabidas dificultades para nosotros, y además empobrecido, problema que lo sufren sobre todo ellos. Gracias, Luis. A ustedes.